Continuamos en el programa y vamos a hablar de más cosas. La parte económica también es muy importante. Y para eso tenemos un invitado muy especial, quien nos va a hablar sobre el tema de la economía, que además es escritor, que ha ganado premios internacionales, porque parte de la teoría que él maneja se basa en el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Ya está con nosotros nuestro invitado, Piero Morosini. Bienvenido, Piero, ¿cómo estás? A Charlas de Café. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, Piero estaba programado anteriormente, pero por temas que pasan ahora en la coyuntura, la pandemia, por fin lo podemos tener aquí con nosotros. Bienvenido, Pedro. Coméntanos un poco sobre el libro que has escrito, sobre la teoría que estás difundiendo y sobre los premios, los logros que ha obtenido esta nueva teoría. Sí, gracias, Víctor. Es un gran honor, una gran alegría estar aquí en tu programa. Y saludo también a los televidentes a través de tu programa. El libro que publiqué se llama Las 7 llaves de la imaginación. Lo publiqué en lengua inglesa, pero también está disponible en español y en otras lenguas a la cual ha sido traducido. La idea del libro Las 7 llaves de la imaginación fue bastante simple, pero no simplista. Se focaliza en un área que hasta ese momento ningún escritor de management había analizado en modo serio, que es la imaginación. Nosotros hemos estudiado siempre la creatividad y la innovación. Claro. Entonces, la innovación es un proceso industrial multifuncional que produce pues una serie de nuevos productos. La creatividad es lo que sucede cuando tú tienes un equipo de personas que crean un nuevo prototipo. Pero la imaginación es lo que sucede dentro de tu mente cuando tienes una idea nueva. Eso es muy importante remarcar. O sea, la creatividad, como la conocemos, es parte del trabajo en equipo. Claro. Un grupo creativo que crea algo nuevo. La imaginación es completamente individual. Es completamente individual. Los tres procesos obviamente están ligados, el proceso imaginativo con el proceso creativo con el proceso innovativo. Y una gran corporación, una gran institución como UCI, debe tener los tres procesos y debe tenerlos bien amalgamados. Entonces el libro se trata de eso, ¿no? De el proceso de crear el futuro. Yo creo el futuro, o sea, no sigo el futuro, no sigo las tendencias. Yo creo el futuro cuando tengo estos tres procesos bien amalgamados. El proceso imaginativo, que viene en primer lugar, el creativo y el innovador. Y eso lo puedes realizar cuando tienes un cierto tipo de liderazgo, que es liderazgo innovador, que es liderazgo equitativo, que es liderazgo de mente abierta. Y a eso lo llamé liderazgo Wiracocha, efectivamente. Liderazgo Wiracocha. Liderazgo Wiracocha, porque Wiracocha, yo soy peruano, obviamente, y entonces Wiracocha es el primer amauta, según las leyendas de nuestro país, fue el primer amauta, o sea, el primer profesor, el primer maestro, el primer astrónomo, el que le enseñó a los andinos las cosas básicas de cómo sacar lo mejor de ti y de tu comunidad. Eso hizo Wiracocha. El término amauta, ¿no? De hecho tiene esta raíz, ¿no? Amuta, que es aymara, que es el que imagina, o amaota, que también es aymara, que significa el que enseña. Entonces yo me percaté estudiando las grandes compañías a nivel internacional y a nivel nacional, que eso es lo que hacen los líderes de hoy, de las grandes corporaciones, ¿no? Enseñan e imaginan. Enseñan e imaginan. Exactamente. Qué gran mensaje en realidad. Y cómo nosotros, si bien es cierto, la teoría de Wiracocha, o sea, crear valor prácticamente lo que se está buscando, ¿cómo se aplicaría, por ejemplo, aquí en el Perú, donde el 95% de nuestra economía se sustenta básicamente en emprendimientos? O sea, digamos que es una teoría que es nueva, pero que en la práctica la hacemos ya hace un buen tiempo atrás. ¿Cómo fomentar que este emprendimiento sea lo más formal y que estos impuestos que van a pagar definitivamente, así sean pocos en comparación de las grandes empresas, sirvan para que podamos desarrollar como país? Porque todos sabemos que, digamos, los impuestos, hablando ahora de un poco de la campaña, los candidatos han propuesto diferentes bonos, diferentes tipos de ayuda económica, pero todos salen de la misma correa. Digamos, los impuestos de las personas que producen de una manera independiente o dependiente, digamos, un sueldo de una empresa. ¿Cómo esta teoría nos ayudaría a recuperarnos económicamente después de esta crisis sanitaria y económica? Bueno, yo
una de las cosas que yo hago, aparte de escribir libros de management, que me han valido premios internacionales, como tú has mencionado, yo también participo en la política. Participo en la política y una de las razones por las que participo en la política es porque creo que los ciudadanos que tenemos el privilegio, porque lo considero un privilegio, de haber logrado desarrollar ciertas cosas, tenemos que tener el gusto, el placer y el deber moral de devolverle a la sociedad. Entonces, un modo de devolver a la sociedad es hacer política. Y yo empujé, propugné y lo sigo haciendo la ley de emprendimiento. La ley de emprendimiento, que sería la primera ley de emprendimiento en la historia del Perú. Ya todos los países vecinos la tienen. Ecuador, que fue el más reciente, el mes de febrero, ya aprobó su ley de emprendimiento. Entonces, la ley de emprendimiento que yo estoy proponiendo incluye capacitación masiva de liderazgo, capacitación digital, desde la escuela pública. Emprendimiento también significa tener acceso a fondos de emprendimiento, que no son fondos de banca comercial, sino que se basan en el intercambio de una pequeña participación accionaria de una empresa que no existe, pero que tú la has desarrollado con un plan de negocios. Un proyecto, por así decirlo. Es un plan de negocios. Un plan de negocios. Es algo así como un proyecto con un prototipo. Es algo más que un plan de negocios. Pero esencialmente es un plan de negocios glorificado. Es un business plan. Y por eso necesitamos la capacitación masiva. Claro. Porque tenemos que aprender a hacerlo. Porque con ese plan de negocios tú convences a los inversores. La sociedad tiene muchas personas que les sobra, bueno, algunas personas que les sobra plata, pero le falta ideas. Y por el otro lado hay gente que le sobra ideas, pero le falta dinero. Entonces, por eso tú creas los fondos de crowdfunding, ¿no? Las plataformas de financiamiento, donde los que tienen dinero apuestan a los que tienen ideas, claro, a través de un fondo de emprendimiento. Entonces tú le das 5%, 10% de las acciones de una empresa que todavía no existe, claro, y a cambio de eso tienes tu financiamiento. Entonces tú no tienes que estar preocupado por pagar un financiamiento de un préstamo, ¿no? Entonces eso tiene claro, la ley de sujeto que pueda aplicar un financiamiento, porque muchas veces ese es el gran problema del emprendedor. Tiene la idea, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, pero no tiene el capital para emprender. No tiene el conocimiento para hacer un business plan, porque si tienes el conocimiento para hacer un business plan, el capital abunda. Okay. Lo que la gente tenemos que recordar es que en la economía actual el capital abunda. Claro. Lo que faltan son los mecanismos de colocar ese capital en sociedades como la peruana. Entonces, el tercer elemento de esta ley de emprendimiento incluye crear una red de incubadoras y de aceleradoras a nivel nacional conectadas, por ejemplo, a las redes que ya existen en países como Colombia, como Argentina, como Chile, que son redes de nivel mundial. Claro. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que en un distrito como San Isidro, donde yo soy contribuyente, no podemos tener algo como la Ruta N de Medellín, Colombia? Colombia tiene muchos problemas actualmente, ¿no? Pero es uno de los líderes en emprendimiento. Entonces, en Medellín, Colombia, existe una manzana total del tamaño del Estadio Nacional. Es un edificio de 7 pisos que prácticamente lo han hecho los mejores arquitectos del mundo. Tú entras y es una arquitectura de vanguardia. Y ahí están concentrados todas las actividades de emprendimiento de Medellín y de toda Colombia. Cada piso es una incubadora destinada a cierto tipo de emprendimiento. Tienen aceleradoras, tienen todo. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, ya que estamos en San Isidro, que un distrito como San Isidro no pueda tener algo así, claro, de clase mundial? ¿Por qué no pensarlo? Entonces, si tú tienes eso, ¿no? La educación de emprendimiento desde la primera infancia, el financiamiento de emprendimiento a través de los famosos crowdfunding, claro, donde la gente, evitando pasar por los mecanismos financieros tradicionales, puedan encontrar financiamiento de emprendimiento, y tienes las incubadoras, entonces esto estalla positivamente. Ahora, la ley de emprendimiento incluye las famosas sociedades, ¿no? Las sociedades anónimas inmediatas, que tú las puedes abrir en un día por internet. Ajá. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita? Simplificar todos estos trámites burocráticos que tenemos y que generan sobrecostos y pérdida de tiempo. Son sociedades anónimas cerradas, las puedes abrir en una mañana en internet con solamente poniendo los datos básicos. Al que crea que esto es ciencia ficción, eso existe desde hace más de 10 años en México, existe desde febrero en Colombia, en Ecuador. En Ecuador. Entonces,
Nosotros no tenemos eso. Tenemos sociedades anónimas cerradas, pero necesitas la intervención del notario, necesitas pagar 75 soles. Entonces ya no es eso. Sociedades anónimas cerradas significa que tú lo metes en internet y automáticamente tienes el RUC y pagas cero. Entonces ya eres formal. Entonces si tienes eso, si tienes el business plan, ya puedes acceder a fondos de emprendimiento. ¿Y cuál crees que sea el impedimento? Si bien, como bien has dicho, este sistema, digamos, una ley de emprendimiento existe en países cercanos. ¿Por qué esa falta de interés? ¿Por qué no se ha promovido adecuadamente si siempre nos jactamos de que el Perú es un país de emprendedores? Sin embargo, los que somos emprendedores encontramos de que no tenemos las leyes o el soporte del Estado que nos permita seguir creciendo. Más bien todo lo contrario. Sentimos de que la SUNAT, por ejemplo, en vez de darnos orientación, información, capacitación, nos trata con palo. ¿Por qué crees que esté pasando eso? Sí, la SUNAT es importante mencionar que las incubadoras de la ley de emprendimiento que propongo en cualquier país de Sudamérica o del mundo contemplan que los 3 primeros años del emprendimiento, por lógicos y naturales motivos, tengan que ser exonerados de impuestos, porque es ahí donde la tasa de mortalidad, de vulnerabilidad de un emprendimiento es mayor. Pero volviendo al tema, ¿por qué no se realiza? Ya que estamos en elecciones, permíteme mencionar uno de los temas más importantes. ¿Por qué no tenemos una ley de emprendimiento? No existe voluntad política. Cuando tienes voluntad política, déjame ponerlo en positivo, cuando tú tienes voluntad política, haces esa ley de emprendimiento. Y punto final. Si hasta la ha hecho Ecuador, hasta la ha hecho Bolivia, entonces ¿por qué no podemos tenerla acá? Claro, porque, entonces, voluntad disculpa política. que te corte. Termina la idea, por favor, que creo Es que es importante. Sí. Tenemos 2 candidatos en este momento. Gareca decía que no le gusta ninguno de los dos, dijo ayer, porque ninguno de los dos habla de deporte. Yo tengo que decir que no me gusta ninguno de los dos porque ninguno de los dos habla de emprendimiento. Porque la señora Keiko Fujimori nos da pues muchas propuestas, dádivas populistas. Te voy a dar esto, te voy a dar el otro, pensión 65 te la voy a duplicar, te voy a dar 10.000 soles por si has perdido una vez, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Eso no es emprendimiento. Por supuesto. Y por otro lado tienes al señor Pedro Castillo que te habla, claro, te habla de una idea que es interesante, que es que el Estado tiene que acercarse al ciudadano, pero no te da la ley de emprendimiento. Entonces, los dos hablan de generar empleos, pero no te dicen cómo. Una ley de emprendimiento es el mejor modo de generar empleo porque está hiper demostrado que las grandes corporaciones emplean cada vez menos personas y en el Perú el 90% del empleo lo crea el sector informal. Entonces, está clarísimo que la ley de emprendimiento es el mejor modo de generar empleo de calidad en el Perú. El autoempleo, por así decirlo. Autoempleo, claro. Por ejemplo, en ese sentido, Castillo mencionó algo de su política económica que se llama economía popular de mercado. ¿Qué quiere decir eso? No sé si nos podrías ayudar con eso, porque escuchamos eso y no entendemos de cómo se come la economía popular de mercado, o de qué se trata. Bueno, yo no soy vocero, obviamente, del señor Castillo y ni tampoco tengo mucho que ver con su de hecho, nada que ver con su... Sí, claro. ¿no? Pero como ciudadano, tú me preguntas como ciudadano. Como ciudadano que voy a votar este domingo, cuando yo escucho economía popular con mercados, entonces a mí eso me suena mucho a emprendimiento. Sí, suena, por ahí. Sí, claro. Porque economía popular, en sentido moderno del término, es emprendimiento. Es la idea de que los ciudadanos, como tú bien dices, puedan lograr sus sueños a través del autoempleo o a través de un emprendimiento que emplea a otros. Así es. ¿No? Y con mercados significa que tú tienes que crear esos mercados donde el emprendimiento pueda florecer. Un ejemplo claro es el mercado financiero del crowdfunding, que ese mercado no existe en el Perú. O sea, en el Perú vamos a suponer que yo tengo una idea y me falta dinero y a ti te sobra plata, no estás satisfecho con el retorno del banco y tú quieres pues volverte, eres millonario pero quieres ser billonario. Claro, entonces, inversionista. Quiere hacer rendir su dinero. Claro, entonces yo te digo, yo te quiero ofrecer 10% de la empresa que yo quiero crear y que es maravillosa y que va a dar un retorno increíble, que va a ser un Google peruano, vamos a suponer, y tú tienes el dinero para financiarme $100.000 a cambio de ese 10% con el cual yo ya tengo mi capital de trabajo por un año al menos. Pero no estamos en contacto. Claro. Yo no te puedo encontrar a ti, ni tú me puedes encontrar a mí. No te conozco y no tengo cómo contactarte. Claro. Y aparte de eso, cuando hacemos eso, tenemos que hacer un trabajo muy engorroso para yo tener que poner acciones, vendértelas. Entonces, todo eso desaparece con una ley de emprendimiento, porque hay una plataforma, literalmente una plataforma, que puede ser hasta estatal,
Claro. ¿no? Donde te encuentras tú conmigo. Yo pongo mi proyecto, mi business plan, y tú vienes y me Qué contactas. interesante el proyecto, Y Piero. tú me puedes financiar inmediatamente. Queda claro, ojalá que el nuevo gobierno pueda tomar estas iniciativas tan positivas para generar empleo que tanta falta nos hace, sobre todo ahora, donde se han perdido casi más de la mitad del empleo formal. Muchas gracias, Piero, por estar con nosotros. Te esperamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de esta nueva forma de emprendimiento, de que esta ley del emprendimiento va a ser muy útil y definitivamente queda muy corta una entrevista de 10, 15 minutos. Así que vamos a ir desarrollándola en los próximos programas y ojalá que te puedan escuchar también las personas del gobierno para que puedan implementarla, ¿no? Y leer bien los planes de gobierno del 6 de junio, porque nos decidimos el futuro tal cual como suena, literalmente el futuro de nuestro país. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con más en Charlas de Café.